Hola amigos de la República, hoy estamos con Iván Montoya. Él ha sido director y es actualmente asesor del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es docente de la misma universidad. Señor Montoya, bienvenido a la República, gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. La Federación Internacional de Derechos Humanos y APRODE pusieron en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el caso de los asesinatos cometidos durante las protestas contra el gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En el escrito presentado se habla de un ataque sistemático en contra de civiles. ¿Cree que hay suficientes indicios como para que la Corte Penal Internacional se interese y abra una investigación? A ver, sí, como creo que conversábamos, esta es la tercera comunicación que se le hace a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los sucesos vinculados a las muertes en el contexto de la represión por las protestas durante la presidencia de Dina Boluarte, hecha en esta ocasión, por el Movimiento de Derechos Humanos, y efectivamente los hechos califican como crímenes de lesa humanidad. Desde ese punto de vista serían competencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, hay un prerequisito, ¿no?, que evidentemente, seguramente los que han planteado las comunicaciones lo saben muy bien. La competencia del sistema internacional, en este caso de la Corte Penal Internacional, es un sistema subsidiario, es decir, siempre actuará en la medida en que los órganos internos peruanos no actúen o actúen deficientemente o con manifiesta intención de que no se encuentre la verdad y no haya justicia para las víctimas. Entonces, desde ese punto de vista, todavía creo que da la oportunidad de que los órganos internos, a pesar de las deficiencias, la Fiscalía, en este caso peruana, siga impulsando decisivamente los casos. Mientras eso ocurre, se han presentado estas comunicaciones. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene una primera decisión que tomar. ¿Se admite o no a trámite? Se admite las comunicaciones. Lo que le llaman estas comunicaciones, pero digamos a una suerte de investigación preliminar, ¿no?, muy corta, para saber si hay mérito para investigar. Es decir, digamos una suerte de examen preliminar. Se le llama literalmente examen preliminar. Si adopta ese examen preliminar, quiere decir que se va a tomar un tiempo para saber si hay razones para investigar. Si las encuentra, recién le pedirá a la Corte para que le autorice la investigación en forma, ¿no? Entonces es un trámite no muy fácil. Digamos, la Fiscalía primero tendrá que admitir si acepta este examen preliminar. No hemos tenido noticia de que todavía en ninguna de las tres denuncias la Fiscalía haya adoptado esa decisión, ¿no? Bueno, este tercero es bastante reciente en realidad. Sí, es reciente. Se toma un tiempo de seguir acopiando información, pero paralelamente también podría admitir un examen preliminar. No me extrañaría que la Fiscalía admita un examen preliminar de estas comunicaciones, dado que ya son tres que se acumulan. Esta última hecha por el Movimiento de Derechos Humanos. Ahora, entiendo que la Corte Penal Internacional entonces podría no admitir, no sé si el verbo es el correcto, estas comunicaciones, en tanto son todavía, el caso en sí mismo es todavía motivo de investigación en el Estado peruano. Pero el hecho de que haya pasado año y medio desde los hechos y no haya resultados ni justicia para las víctimas, en realidad no se ha avanzado casi nada, y no exagero, ¿no podría ser un elemento para tomar en cuenta por parte de la Corte Penal Internacional? Sí, tiene como en sus exámenes preliminares ellos evalúan primero la magnitud de los hechos. No conocen cualquier homicidio, cualquier muerte, evidentemente, ¿no? Tampoco un caso de abuso de autoridad individual o individualizable, ¿no? A pesar de todo, este caso, como le digo, sí califica denominársele un crimen de lesa humanidad. Estamos hablando de 50 y tantas personas muertas en un tiempo corto y en el contexto de una protesta generalizada contra el gobierno. Me parece perfectamente calificable. Es su competencia procedimental, es lo que estamos hablando, y se tomará su tiempo. Yo creo que el año es un tiempo, sí, dilatorio para nosotros,
para los tiempos de la Fiscalía creo que es un tiempo que aún está en observación. No sé cuánto tiempo más, pero probablemente se tome algunos meses más para saber, por ejemplo, el desenlace de las actuaciones de la Fiscalía. Sé que hay un planteamiento contra algunos miembros de las Fuerzas Armadas en este momento, ¿no? Recién una apertura de investigación preliminar contra... Me dice que la Corte Penal Internacional todavía se tomaría algunos meses para ver cómo se desarrolla el tema acá. Me parecería que se tomaría algunos meses, uno, para tomar algún pronunciamiento sobre el examen preliminar. Ojo, no estamos hablando ni siquiera del pedido que le tiene que hacer la Fiscalía a la Corte para que le autorice investigar en forma. O sea, estamos hablando de un trámite muy previo. Pero lo que sí es importante a raíz de su pregunta es que el hecho de que esté en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es de alguna manera una presión para el Perú para que tome en serio sus investigaciones y no tengamos la vergüenza de que el caso se sustraiga de la competencia interna y la Corte termine conociendo. Es decir, hay una suerte de presión jurídica, si ustedes quieren, para que la subsidiariedad de la competencia del sistema de la Corte no opere para darle la oportunidad del sistema interno. Creo que estamos precisamente en esa transición. Observo para saber si se están tomando en serio las investigaciones a nivel interno, ¿no? Presión sobre el sistema nacional. Sobre el sistema de justicia interno, empezando por la Fiscalía nuestra, ¿no? Ok, pero ¿usted cree, dada su experiencia y lo que ha visto, que las víctimas podrían encontrar justicia en el Perú? Mire, los casos que se vivieron en los 80s y los 90, recién, y que se procesaron en el sistema interamericano por los años 90 aproximadamente, y que empezamos a tener decisiones a fines de los 90 por parte de la Corte Interamericana, se tomaron como 6 años, 5 o 6 años, y frente a las decisiones de la Corte, la jurisdicción interna, con las condiciones debidas, es decir, caído el régimen del expresidente Fujimori, superada el estado de autoritarismo que se vivía y la vuelta a la democracia, con Paniagua en adelante, los procesos se activaron y llegamos a algunas investigaciones y juzgamientos y sancionar a varios violadores de derechos humanos y en algunos casos de crímenes de lesa humanidad. En nuestro caso creería que tal vez un poco de tiempo, si el escenario cambia o por lo menos se consolida la institucionalidad del Ministerio Público tan frágil en este momento, podríamos tener algunas noticias interesantes sobre el trabajo de la Fiscalía. Por el momento, hay me parece, un mensaje negativo al sistema de la Corte Penal Internacional. El mensaje negativo es que esta Fiscalía puede ser tomada en cualquier momento por una correlación de fuerzas que impida las investigaciones internas porque no les conviene o porque efectivamente puede implicar muchas consecuencias políticas para algunos en este momento. Entonces, mientras haya esa incertidumbre, efectivamente la Corte va a ir progresiva, el sistema, la Fiscalía en este caso, a tomar con mayor seriedad la asunción de su competencia. El punto de quiebre será cuando decide efectivamente, como le digo, admitir a este examen preliminar. Ese, aunque no suponga mucho, desde el punto de vista del derecho internacional supondrá muchísimo. Y el mensaje para el Perú ya será efectivamente, ya estás perdiendo la oportunidad de juzgar e investigar los casos seriamente en el ámbito interno, ¿no? ¿Qué supone para un país como el Perú, para un gobierno, que estos casos o este caso se esté viendo en una corte donde llegan casos que están vinculados con grandes violaciones a los derechos humanos? ¿Qué supone eso para el Perú y para el gobierno, señor Montoya? Es una vergüenza, ¿no? Quiere decir que nuestros órganos de justicia, las entidades de nuestro sistema de justicia, Fiscalía, Poder Judicial, la propia policía, si se quiere, no gozan de la autonomía suficiente como para llevar seriamente investigaciones de este tipo a buen puerto. Y es el escenario ideal para que el sistema, sea el de la Corte Penal Internacional, en este caso la Fiscalía, o sea también del sistema interamericano, porque no me sorprendería de que esté ante la Comisión Interamericana,
adopten inmediatamente competencia sobre esto y empiecen a pronunciarse, ¿no? Probablemente más rápido sea la comisión, si el caso es puesto, seguramente, no sé, no tengo conocimientos, pero si la Comisión Interamericana ya toma conocimiento de este caso, es muy probable que se le abra otra oportunidad al Estado peruano, que rápidamente reconozca que hubo una violación grave a los derechos humanos y a los derechos convencionales del Pacto de San José y lleguen a un acuerdo. Esa es otra posibilidad. Es decir, para evitar de que el sistema de la Corte Penal Internacional entre en competencia, la Comisión Interamericana, en su indagación, puede permitirle al Estado llegar a un acuerdo amistoso, en el que el Estado reconozca. Esto ha habido en varias ocasiones. El Estado ha reconocido que ha violado derechos humanos en el uso abusivo del poder. Y por lo tanto lo que quedarán son individualizaciones en el ámbito interno, pero las reparaciones se activan. Entonces el Estado peruano tiene oportunidades de evitar ser una vergüenza a nivel internacional, ¿no? Vamos a ver si las recoge, porque con eso quiero acabar el tema de la Corte. A la Corte Penal Internacional no llega a cualquier caso, pues. No. Hay casos colombianos, efectivamente lo que está ocurriendo en Gaza, son casos muy fuertes, ¿no? Claro. Este no deja de ser un caso fuerte y grave, ¿no? Claro. En paralelo, Fuerza Popular y Renovación Popular, ahora que hemos hablado de lesa humanidad, impulsan un proyecto que propone precisamente que la figura de la lesa humanidad no sea aplicable antes del año 2002. Julio del 2002. Ajá. El argumento, en resumen, es que no se le puede aplicar a nadie una figura que no existe al momento de cometido el hecho. ¿Qué le parece este argumento? Mire, esto ya es una tercera repetición y una segunda en términos muy parecidos a lo que se pretende con esta ley, ¿no? Creo que falta la segunda votación, ¿no? Es correcto, se aprobó en primera, no se llegó a votar en esta legislatura, pero está pendiente para la... Exacto. Mire, es absolutamente si se aprobara la ley sería no solo inconstitucional, sino claramente en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y esto no porque lo digo yo, sino porque ya hay órganos que sobre estos temas bien parecidos o equivalentes ya se han pronunciado. Por ejemplo, el caso del Tribunal Constitucional, ¿no? Y un Tribunal Constitucional integrado de manera muy plural, por distintos perfiles de miembros de magistrados del tribunal, se pronunció hace un tiempo atrás. No este, por cierto. No este, pero era muy plural. O sea, no es que tampoco, si usted ve la configuración de los que se pronunciaron contra el decreto legislativo 1097, era un tribunal constitucional variopinto, ¿no? No se puede decir caviar, como podrían decirle algunos, ¿no? Estaba Mesía, Miranda, hay varios magistrados allí, digamos que nadie puede decirles que se califiquen de algún perfil determinado. Se pronunciaron frente a la pretensión de otorgarle validez a una reserva que hizo el Perú cuando se acogió a la Convención Internacional de Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad. Es decir, el Estado peruano, cuando adoptó esa convención, hizo una reserva. Dijo, voy a eliminar esta parte de la convención. ¿Cuál parte? Esta parte que dice que se aplica para los hechos que califiquen como crímenes de lesa humanidad hayan ocurrido en cualquier momento. Esa cláusula, nuestro Estado planteó una reserva. El Tribunal Constitucional dijo que esa es una reserva inválida. Y por lo tanto, rige por lo tanto la convención en su plenitud. Es decir, la calificación de crímenes de lesa humanidad se hace para cualquier tiempo y lugar cometidos. Eso es por un lado. De hecho, en esa misma sentencia, aunque algunos no lo hayan notado, dice que el tema del principio de legalidad al que acaba usted de hacer mención, es decir, que efectivamente que las normas penales se aplican para hechos ocurridos con posterioridad y no son retroactivas, solo son aplicables para aspectos sustanciales del derecho penal, no para aspectos persecutorios. Es decir, no es una garantía para un ciudadano para que sepa cuánto tiempo tiene el Estado en que lo va a perseguir o no. No es una garantía que rija para ese supuesto. Peor aún para casos de violaciones graves de derechos humanos.
Si usted quiere, eso es un argumento muy fuerte desde el punto de vista constitucional, ¿no? Lo segundo es que la Corte Interamericana ya se ha pronunciado en el caso Barrios Altos y Cantuta de que este tipo de artilugios, o sea, normas sobre prescripción, ¿no? Porque lo que intentan al decir que los hechos que ocurrieron en los 80 y los 90 no se pueden calificar como crímenes de lesa humanidad es que se activen los plazos de prescripción. Muchos de ellos activarían plazos de prescripción y habrían sido nulos, ¿no? O ahora que se están ventilando algunos, como Manta y Vilca, ¿no? Esterilizaciones, todos estos que ocurrieron antes de la Convención sobre Imprescriptibilidad, tendrían que no ser calificados de crímenes de lesa humanidad y prescribirían. Y creo, de hecho, algunos de ellos ya habrían prescrito. De hecho, me parece que, no sé si Aguinaga lo ha planteado ya o lo va a plantear en el caso de esterilizaciones. Entonces, lo que se quiere es que estos casos tengan plazos de prescripción, ¿no? Otra vez, la Corte Interamericana ha dicho en estas sentencias, y que son vinculantes para cualquier caso, no solo para Barrios Altos y Cantuta, estos artilugios procedimentales vinculados a la prescripción, amnistías, autoindultos, no rigen, no son válidos cuando se trata de investigar crímenes que implican graves violaciones a los derechos humanos. Y en tercer y último lugar, desde el punto de vista del derecho penal internacional, las normas no solo son convencionales, las normas son también consuetudinarias. O sea, hay normas jus cogens, otros les llaman normas consuetudinarias internacionales, y una norma consuetudinaria muy importante, de amplio espectro, desde la década del 60, diríamos, es que esto que califica como crimen de lesa humanidad no prescribe nunca y se le puede investigar siempre. Por lo tanto, esas son normas anteriores a los sucesos ocurridos entre los 80 y los 90. Por lo tanto, regían plenamente, ¿no? Claro. Lo que quiero decir es que jurídicamente entiendo que los argumentos son bastante potentes, pero entiendo yo que la decisión que se toma en el Congreso va por otro tipo de... Sí. De intenciones o pretensiones. Exacto, senderos, carreteras, como quiera decirlo, ¿no? Hay un profundo desprecio en realidad del Congreso por todo lo que tenga que ver con el derecho internacional, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. El mayor desprecio se ha notado efectivamente con el caso del indulto del expresidente Fujimori, ¿no? Donde hay un pronunciamiento expreso de la Corte sobre suspender cualquier actuación vinculada a su excarcelación, y no importó ni al legislativo, ni al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional es expresión del Estado peruano, ni al Ejecutivo, que al final ejecuta la medida, ¿no? Y pudo no ejecutarla. Es decir, el Ejecutivo, y en este caso el Tribunal Constitucional, efectivamente manifestaron un desprecio absoluto a las normas del derecho internacional vinculadas a derechos humanos, ¿no? El Congreso también ha dado muestras de ese absoluto desprecio al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho penal internacional y todo lo que signifique garantía y protección de los derechos de las personas en un contexto democrático, ¿no? Uh-huh. Sobre lo de la lesa humanidad, jueces y fiscales, de aprobarse, quiero decir finalmente, ¿podrían inaplicar esta ley? Sí, yo creo que tienen todo, diríamos coloquialmente, todo servido para que efectivamente haga un uso reiterado de o control difuso, es decir, por esa sentencia que le menciono del Tribunal Constitucional, considerar que si esta ley entra en vigencia no es aplicable, no es válida para cada caso en las que estén conociendo. Por ejemplo, si en el caso de esterilizaciones ante la sala se intenta invocar esta ley, un fiscal puede pedir la inaplicación y un tribunal pronunciarse y decir por control difuso esta ley es inconstitucional, o un control convencional, es decir, va en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto continúo con mis investigaciones. Ya se ha hecho en el Perú con las leyes de amnistía. Hay que recordarle a la gente que la jueza Saki Kurai fue una de las pioneras en esto, en aplicar las leyes de amnistía que en su momento el expresidente Fujimori aprobó casi para el Grupo Colina, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, los jueces saben y tienen todo el marco para poder inaplicar la ley si entrar en vigencia, ¿no?
Los fiscales del Ministerio Público rechazaron una serie de dictámenes del Congreso porque señalan que vulnera su autonomía, ¿no? Mencionaron, por ejemplo, el que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al propio Ministerio Público, el que modifica el Código Procesal Penal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado. ¿Estos proyectos en efecto buscan invadir instituciones autónomas? Sí, fíjense, estamos ante un trabajo que hace el Parlamento progresivo, de cooptación de los otros poderes del Estado y de organismos constitucionales autónomos. Para efectos prácticos, no deberíamos pensar que en el Perú solo existen 3 poderes, ¿no? Existen más poderes porque son todos órganos constitucionales autónomos. Estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Pues bien, yo creo que ya cooptó la Defensoría del Pueblo. Sus pronunciamientos no son oportunos, no tienen la fuerza de antes, no se le escucha en momentos decisivos. Cuando se pronuncia. Y cuando se pronuncia, ¿no? O cuando decide pronunciarse. El Tribunal Constitucional, ya vimos hace momento un desprecio por todo lo que es el derecho internacional de los derechos humanos y las normas que nos rigen. Me parece que también fueron elegidos de una manera específica para flanquear o para proteger algunos aspectos básicos del legislativo. De hecho, creo que así ha sido. Yo he escuchado incluso opiniones cuando deciden las elecciones de estos altos magistrados o en el caso de la Defensoría del Pueblo, decidir la elección de ellos para proteger los fueros parlamentarios. A veces ya no han tenido escrúpulos en algunos casos para decir por qué eligen a un determinado funcionario de este nivel, ¿no? Con la Junta Nacional de Justicia es el tercer esfuerzo de disolverlo, aniquilarlo, y este órgano, la Junta Nacional de Justicia, es fundamental, efectivamente todo el mundo lo sabe, es fundamental en el sistema de justicia porque decide los nombramientos, los concursos, los ascensos, los procesos disciplinarios de todos los magistrados, ¿no? Y en su momento fue un esfuerzo por objetivizar una instancia que garantizara por la independencia y la autonomía y el buen funcionamiento del aparato de justicia. Estaba empezándose, o sea, teníamos 3 o 4 años en esto, ¿no? Cuando las primeras decisiones evidentemente no gustan, sobre todo respecto a la exfiscal de la Nación. Otra vez, el hecho de haber inhabilitado a 2 de sus magistrados bajo criterios absolutamente cuestionables, ¿no? Y dudosos, una medida tan grave respecto de actos que son absolutamente discutibles, ¿no? A mi juicio perfectamente amparables y justificables, pero incluso discutibles, no merecen una sanción tan grave respecto de un órgano constitucional autónomo. Es decir, invadir por nimiedades, por cuestiones discutibles u opinables, me parece sumamente grave, y el peligro que significa el Congreso para los órganos constitucionales autónomos. Es decir, cualquier cosa que no me guste, puedo invadir con mi posibilidad de inhabilitarte, crear una comisión investigadora o plantearte una acusación constitucional por cualquier infracción que yo me pueda inventar y desactivar el sistema de justicia. Fiscalía de la Nación, hay proyectos de ley vinculados a los fiscales supremos en este momento, que son de enorme preocupación. No han tocado todavía el Poder Judicial, pero no me extrañaría que sea el último de los pasos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos falta? El Jurado Nacional de Elecciones. En fin, yo creo que si bien estamos acostumbrados a ver golpes de Estado por parte del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, que altera el orden democrático, yo creo que también le llamaría alteración del orden del Estado lo que hace el Congreso en este momento, ¿no? Es decir, es una suerte de algo muy parecido a un golpe de Estado, ¿no? Lo que hace el Congreso. Lo que hace el Congreso en este momento, ¿no? Ajá. Ahora, no es solo invadir instituciones, porque en realidad lo que se percibe es que la motivación es la autoprotección. Sí, efectivamente, creo, y eso es muy interesante, ¿no? El Congreso de la República debe ser el ente
que refleje la representación nacional y la pluralidad de opiniones, con una mira, buscar los intereses comunes, el interés común. En su origen representan a una variedad de intereses del Estado. Una vez en el Congreso, su propósito es la protección de los intereses generales de la nación y la defensa del interés público general. Pero es absolutamente notorio en el Congreso que muchas de las legislaciones que aprueban y que proyectan y luego la aprueban están pensadas en función, uno, a intereses particulares. La de la SUNEDU, por ejemplo, me parece que responde en alguna medida. Lo de la minería ilegal me parece que también responde. Pero también están los intereses respecto de autoprotección referida a investigaciones que yo diría cerca de la mitad de congresistas tiene en este momento, incluso en muchos casos por el ejercicio de su función durante su fase congresal. Hay muchas investigaciones en el ámbito del Ministerio Público, ¿no?, que está realizando y que efectivamente ya abrieron investigaciones contra muchos congresistas. Claro, entonces cuando el Congreso decide ventilar proyectos de ley que tienen que ver con el Ministerio Público, parecen más proyectos que tienen un interés propio, ¿no?, en protegerse penalmente, ¿no?, y dejar una protección incluso para después. Entonces, eso es absolutamente pernicioso, ¿no?, porque ya no es buscar el interés público, sino un interés privado. Yo diría, algunos dicen que es el mayor acto de corrupción que un Estado democrático puede soportar, el que sus legisladores legislen para beneficio propio, ¿no? Eso es algo que me parece ya lo último que se puede esperar, ¿no? El Ministerio Público pidió que los ciudadanos estén alertas en este comunicado del que hice reseña hace unos minutos, y que cuiden la democracia. Este llamado a la vigilancia, a la acción, diría uno, fue muy mal tomado por el Congreso, ¿no?, que le respondió a través de un comunicado también. Pero mi pregunta era la siguiente: si es que el Ministerio Público y el Poder Judicial de alguna manera, con todos sus problemas que los tienen, sí, pero no se están convirtiendo en alguna manera como el último bastión de este avasallamiento, ¿no? Sí, lo he dicho también, justo con lo que has preguntado. Seguimos entonces. Sí, lo dije en un momento que los únicos que parecen mantenerse como baluartes del resguardo de la autonomía y de la protección de algunos derechos es sectores del Ministerio Público y sectores del Poder Judicial, ¿no?, que en algunos casos, por lo menos en el caso del Ministerio Público, con la asunción del fiscal Villena, ha recobrado o intenta recobrar esta autonomía institucional, y efectivamente vemos comunicados firmes en perfecto y legítimo derecho de defender sus fueros, y el llamado evidentemente no puede malinterpretarse de ninguna manera. Es un contexto en el que esperamos distintas manifestaciones de la ciudadanía, no solo a nivel de la protesta, también puede ser a través de comunicados, efectivamente, incluso a través de acciones. Los ciudadanos hacen acciones, plantean acciones de amparo para proteger sus derechos, ¿no? Entonces, creo que, y sectores del Poder Judicial, hay las salas supremas, aún mantienen, con sus dificultades, como hemos dicho, con algunas manifestaciones, mantienen una defensa de la institucionalidad y de su autonomía. Entonces, claro, si eso es resquebrajado, sea con el pretexto de una reforma del sistema e invadiendo el Ministerio Público, ya literalmente no somos una democracia, ¿no? No seríamos ninguna democracia. Creo que ya cambiaríamos de nombre absolutamente, ¿no? Ya nos acercaríamos mucho, o ya estaríamos en la lista completa y plenamente identificados con la lista de Nicaragua, El Salvador, digamos, Venezuela, ¿no? Algo que curiosamente la derecha se quiere distinguir, pero parece que sectores de la derecha, pero también de la izquierda, en el Congreso de la República parecen caminar juntos, ¿no?, en lo que es la ausencia de control de poderes básico en una democracia, y por lo tanto en el resquebrajamiento de la posibilidad de defender los derechos de los ciudadanos. Creo que la situación de peligro no es calibrada suficientemente por la ciudadanía, ¿no? Yo
yo no me extrañaría que por alguna razón sí despierte la ciudadanía, ¿no? A veces lo ha hecho en un momento en el que nosotros no nos damos cuenta. Bueno, pero lo hizo el 2022, 2023. sí, ahora hay una suerte de silencio, pero yo no creería que es un silencio pasivo, ¿no? Yo creo que la gente, porque lo encontramos en las encuestas manifiestan altísimo rechazo al Congreso y al Ejecutivo, y fuerte, o sea, y explicitan razones. Creo que la coyuntura nos va a llevar probablemente a una situación tal en que efectivamente prenda otra vez esa voluntad de protestar pacíficamente y de rechazar cualquier autoritarismo. Esa es, creo que, una de las expresiones populares a las cuales el Congreso le tiene pánico. Por eso respondió el comunicado. Claro, pánico, porque la historia nos dice que esas son las formas en las que efectivamente precipitamos salidas democráticas y evitar seguir socavando lo poco o casi nada que ya está quedando, ¿no? Este control de poderes, ¿no? Cuando todo esté controlado será muy tarde, ¿no? El Congreso le tiene pánico, es verdad, a que la gente se movilice. Señor Montoya, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy amable. La República ha sido todo por hoy. Gracias.